Otro gestor bibliográfico que es frecuentemente utilizado es Mendeley. La instalación del mismo es básicamente intuitiva y ustedes pueden ingresar a la página principal del programa. Una vez que han entrado a la misma, lo primero que deben hacer es registrarse, crear su cuenta, que la que se sugiere es básicamente la cuenta institucional, debido a que este registro institucional los enlazará a varias publicaciones, muchas de ellas que están registradas en el CEPIER. Cuando hayan concluido su registro, deben inmediatamente descargar el programa de Mendeley. Cuando hayan descargado el mismo, lo instalan como cualquier otro programa. Ustedes verán que Mendeley se ha descargado en su escritorio y también lo tienen en la nube, y ahora vamos a enlazar ambos tal cual lo hicimos con Zotero. Para ello, lo único que hacen es apretar el plugin que dice citación del plugin para Microsoft Word. Cuando hayan realizado toda esta actividad, verán que Mendeley se les abre como un programa de este tipo. Deben verificar la existencia y la instalación de Mendeley en su programa y en su ordenador, abriendo un Word, y en la pestaña de referencias observarán que aparece el icono de Mendeley para insertar la citación, así como la posibilidad de seleccionar los tipos de normas bibliográficas que van a ir utilizando. Mendeley, a diferencia de Zotero, tiene otras ventajas y depende, como les mencionaba antes, de cada autor para utilizar uno u otro gestor bibliográfico. Ustedes pueden utilizar Mendeley para obtener la información, si les va a pedir su registro, y una vez que ingresen a través de su registro, la pestaña de Mendeley se les abre de esta manera. Como ustedes verán, se han marcado todos los artículos que son de mi interés, y lo único que ustedes tienen que hacer es introducir aquellos que consideren necesarios para su documento. Y al añadir a Mendeley, estos serán incluidos dentro de su librería. Esta es la librería personal que ustedes van a tener en la nube, que al sincronizarla con su Mendeley de escritorio, tendrán opción a la apertura de la misma librería en el escritorio. Para trabajar con Mendeley, al igual que en Zotero, ustedes realizan el escrito científico y simplemente colocan insertar la cita. Colocan el nombre del autor, que es de su interés, y hacen clic sobre la cita. Y como ustedes verán, la misma ha sido aplicada. Continúan realizando la actividad y colocan nuevamente una cita aplicando el apellido del autor, que como ustedes han visto son aquellos artículos que hemos descargado con el uso de Mendeley. Cuando hayan terminado de colocar todas las citas necesarias, simplemente colocan insertar bibliografía. Si quieren cambiar el tipo de cita, eligen la cita que sea de su interés, que será utilizada en este estilo. Bien, cualquiera de los gestores bibliográficos mencionados son gratuitos. Sería interesante poder trabajar en Node, porque Node nos permite realizar marcas no solamente de las citas, sino hacer modificaciones mucho más específicas en algunas normas. Se permite hacer comentarios, se permite seleccionar parte del texto, además de realizar un trabajo compartido con otros investigadores, cosa que no nos permiten los gestores que ya hemos mencionado. Sí podríamos trabajar con Zotero parcialmente en la nube. Google nos da la opción de poder trabajar a través de documentos con las citas de Zotero en el formato antiguo, que es cita en el pie de página.
Sin embargo, el apoyo de estos dos gestores para todos los escritores reduce la posibilidad de obviar la aplicación de citas que se constituye en uno de los elementos más observados dentro del escrito científico al identificarse plagios por ausencia justamente de la aplicación de estas citas. Ustedes se preguntarán cuál es la necesidad de trabajar con gestores bibliográficos y utilizar y ser tan estrictos en las normas y aplicar las citas y la referenciación bibliográfica. Y es que en realidad un doctorante al momento de terminar y culminar su formación debiera publicar un artículo en una revista nacional y una revista extranjera, idealmente, que es lo que regularmente se hace en la mayor parte de los cursos postgraduales en Latinoamérica. Esta mínima solicitud de poder realizar publicaciones, que muchos de ustedes probablemente ya las han hecho, tanto en revistas indexadas como no indexadas, son susceptibles de tener falsificación de información, de tener plagio, de cometer fraude de cualquier tipo. Es decir, que nosotros necesitamos exponer ante ustedes la obligación de respetar la propiedad intelectual en razón de que los documentos que se encuentran en la web, muchos de los cuales son ustedes autores, van a ser revisados por los investigadores, por editores y por el público en general, de tal manera de que el fraude, la falsificación y el plagio no debe estar unido a un proceso de investigación, que es la segunda rueda importante dentro de lo que es la publicación científica. Finalmente tenemos a la exposición del trabajo, que no es nada más que la unión de toda la información recopilada para la exposición de mi investigación, la presentación de los resultados del proceso mismo de investigación, que después son expuestos al público. La reeducación de los investigadores en prácticas investigativas y de información no cumplen a la fecha la totalidad de los principios éticos, de tal modo de que aún a esas alturas se observa cursantes de posgrado o estudiantes de pregrado en niveles superiores con altos niveles de plagio, gran cantidad de fraude y gran cantidad de falsificación de información que son presentadas a revistas con diferentes grados de indexación, impacto. Muchos de los documentos son recibidos por estas revistas, que generalmente son depredadoras. La ética y la bioética tiene como función entonces el promover las buenas prácticas investigativas y de publicación, ya que ahora todos los procesos de investigación y todos los escritos que son publicados en la web pueden ser observados por softwares muy sofisticados que identifican la cantidad de plagio de un documento. La mayor parte de ellos son pagos, pero también hay softwares que son gratuitos. El más utilizado es Check Plagiarism o Plagiarism, que es un software muy sencillo que, además de revisar la calidad ortotipográfica del documento, tiene la función de revisar el plagio. Entre tanto, Turnitin y Viper son softwares que son pagos y son generalmente institucionales, y el costo es bastante alto. De tal forma que la posibilidad de copiar sin que sean descubiertos es cada vez menor. Es así que se ha visto que los niveles de mala conducta actuales parecerían ser mayores a los del pasado, pero puede ser porque tenemos mayor cantidad de información en la web y mayor posibilidad de acceder a ella. Del mismo modo, también tenemos más instrumentos para detectar este tipo de prácticas. Cuando un artículo es identificado en plagio, fraude o falsificación,
tiene diferentes formas de trato en una editorial. La primera es el rechazo con el descrédito correspondiente del autor, y muchas editoras lo que hacen es registrar el nombre del autor y el ORCID del mismo para no recibir más trabajos de este tipo y de este autor. La otra es de que probablemente no se ha identificado el plagio, sin embargo, la editora ha pedido al autor, y debiera hacerlo de manera obligatoria, una cesión de derechos y una declaración de conflictos de interés, en los cuales el autor reconoce que no tiene copias textuales de otros autores y se ha hecho reconocimiento crediticio de las obras publicadas por otros investigadores. En caso de que por alguna razón a los pares evaluadores de los documentos se les haya escapado el registro de una frase o varias frases, o aquellas que superan el 10% de copias, lo que se hace es la retractación del artículo, y esta retractación es pública. Las revistas abren una pestaña donde se coloca cuáles son las razones por las que se devuelve la obra al autor, para que éste corrija el documento o, caso contrario, sea retirado de la revista o el área donde ha sido editada y publicada. Y finalmente viene el descrédito general de la institución, porque los autores normalmente registran la institución a la cual representan con el fin de generar el puntaje que les permite incrementar su valor dentro de un ranking individual, institucional, regional y, por supuesto, mundial. ¿Qué aspectos éticos se tienen que tener en cuenta en la publicación? Primero es la competencia técnica del documento, es decir, cómo está diseñado, si cumple con todos los requisitos solicitados por la editora y si tiene los contenidos esperados por la revista y también planificados por el grupo de editores y los revisores pares ciegos. También se analiza de que en esta competencia técnica no existe ningún tipo de plagio o autoplagio, no haya participación o intereses individuales, institucionales, particulares o económicos que relacionen a la investigación de alguna manera con la editorial o con las instituciones que han sido las financiadoras. Y por supuesto, la verificación y la declaración de que no existe una doble publicación. En caso de existir, se hará la retractación a favor de la institución que ha recibido por primera vez la cesión de derechos del autor. Por otro lado, se observa la calidad de gestión de la investigación a través de las personas, en respeto de los principios de la ética y de la bioética investigativa, como son la beneficencia, la no maleficencia, la equidad, la justicia y el uso de consentimiento informado, que antes se proponía casi exclusivamente para las investigaciones bioéticas, pero que ahora han sido ampliadas a investigaciones de carácter social y básicamente todas aquellas en las que interviene un ser vivo. Y finalmente está el diseño técnico, donde se revisa toda la metodología de la investigación cuando se trata de un artículo original y la metodología de descripción del documento cuando se trata de un artículo de actualización. Por supuesto que en cada uno de estos campos se evidenciará el respeto a las normas nacionales e internacionales en cada punto de interés. Cuando hablamos de competencia técnica y hablamos de plagio, debemos referirnos a diferentes tipos de plagio. El intencional, el no intencional son los más frecuentes. El primero se relaciona a la decisión del sujeto a realizar la copia a unas sabiendas de que esto es ilegal y puede ser penado por ley en función a las características de las normas de cada país y de cada región.
Sin embargo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual establece que el plagio intencional es un delito de orden público y puede ser sancionado penalmente y civilmente. El plagio no intencional ya no es aceptado como tal. Es la copia sin saber que se está cometiendo un delito y esto ya no es aceptado como pretexto para el registro de documentos sin hacer la cita correspondiente. El plagio no intencional algunas veces ha sido mencionado como copias parciales o mosaicos en los cuales el investigador hace un collage de diferentes documentos e información para armar uno nuevo. Por el otro lado está la falsificación de datos. Es muy fácil para muchos autores utilizar una investigación realizada por ajenos y cambiar la información de los mismos para crear una nueva información. Si esto es evidenciado por los pares y las revistas con mayor impacto, sobre todo la verificación de ello sí trae problemas de índole legal y mucho daño a la institución a la cual representa el autor, debido a que los pares ciegos generalmente piden las bases de datos de dónde se han obtenido la información que se está reportando. Si no se puede acceder a las mismas, o rechazan el artículo o finalmente lo anulan para que no pueda ser publicado en otra revista o en otro medio de divulgación. Pero también tenemos a la copia inextensa y a veces descarada de documentos donde el 80%, si no es el 100%, ha sido completamente extraído de documentos de otros autores. En este caso, se tiene que generar la denuncia correspondiente que se solucionará en las oficinas del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual en nuestro país, a partir de un centro de conciliación, y si el mismo no lleva a buen término, se llegará a estrados judiciales con cantidades muy onerosas de sanciones para los infractores. Tenemos que tomar en cuenta que para que esto ocurra, las revistas deberán tener un grupo de editores y pares evaluadores muy estricto, que esté dispuesto a no fomentar este tipo de prácticas, y por supuesto que el editor en jefe será quien muestre la cara por la institución en protección a la revista o al medio de publicación que tiene. ¿Qué es en realidad el plagio? El plagio es presentar información de otros como si fuera nueva, o utilizar los hallazgos de ajenos como si nosotros lo hubiéramos encontrado. También se denomina plagio a el parafraseo inadecuado de las opiniones de un autor, es decir, se copia con otras palabras lo que el autor ha expresado en su documento original. El parafraseo actualmente ya no debe ser utilizado, sino más bien la exposición individual de las ideas a partir de la comprensión de la lectura de los documentos que serán analizados para el desarrollo del artículo original o el de actualización. También es plagio copiar una cantidad sustancial de texto de publicaciones que son pasadas o aquellas que la web no puede identificar porque son documentos que no han sido subidos en un formato electrónico. También es plagio el copiar resultados de uno mismo sin hacer su autocita. Para evitar el plagio, deberíamos mantener un registro de los artículos que hemos revisado escribiendo la fuente. Hace años atrás se nos hacía hacer fichas bibliográficas que ayudaba a evitar
el plagio de alguna manera y facilitar las citas. Sin embargo, ahora con la computadora y el acceso a gran cantidad de información en la web, el copiar la información de varios documentos se ha hecho mucho más sencilla. Además de que la práctica ha sido fomentada en los estudiantes a partir de la ausencia de control de las instituciones. También deberíamos evitar el plagio colocando el nombre del autor al lado de la frase que nos interesa, hacer una entrada adecuada de las referencias bibliográficas y elegir en qué tipo de revistas nosotros pretendemos publicar. Hay revistas jóvenes que sí pueden incurrir en errores con los editores o con el comité editorial que no realiza una revisión escrupulosa del documento y puede orientar a esta revista joven a convertirla en una revista que se llama depredadora. ¿Qué son las revistas depredadoras entonces? Son aquellas que utilizan trabajos de todo tipo. Generalmente su nombre no dice nada, no es específico, lucran con los autores, solicitan a autores completamente desconocidos el desarrollar investigaciones o publicaciones, ofertan publicaciones que a veces tienen gran cantidad de errores, el editor les escribe sin ninguna razón y cuando ingresan a su página usan métricas falsas sobre la calidad de la revista. Mientras que las revistas indexadas son aquellas que tienen editores renombrados, tienen un proceso de selección escrupulosa, generalmente son gratuitas, aunque hay revistas que son pagas, que son revistas de muy alto nivel, porque requieren hacer un cobro para el sostén de la institución que genera este tipo de producciones científicas. El título de la revista es claro, las métricas son claras, tienen muy pocos errores y cuando hay son corregidos o retractados, etc. Bell hace mucho tiempo planteó un listado de revistas depredadoras que puede ser muy discutido, ya que esta lista, que verán enseguida, nunca ha tenido una racionalidad de selección, es decir, no se sabe por qué están dentro del grupo de revistas depredadoras muchas de las que se encuentran en este listado negro. ¿Cuál ha sido la forma de clasificación para nombrar las depredadoras? Se desconoce, de tal modo de que probablemente en los siguientes años esta lista vaya disminuyendo o vaya perdiendo credibilidad. Interesantemente, muchas revistas que están en esta lista son de países americanos, por lo que se ha puesto en duda la calidad de calificación de las revistas depredadoras. A su vez, tenemos a las revistas indexadas que están registradas dentro del SJR o Simago Journal Country Rank, donde ustedes podrán ver el ranking de las revistas a nivel mundial. Muchas revistas depredadoras se encuentran dentro de este ranking, por lo que nuevamente se repregunta dentro de la sociedad científica cuáles realmente son revistas depredadoras. Por supuesto que en el ranking Shimago ustedes podrán evaluar la calidad de la revista en función al número de citas que tiene, el índice que tiene de cada artículo y el número de revisiones y citas para poder elegir dónde publicar y también saber cuánto deben pagar por ellas. Se recomienda mucho el evitar la doble publicación y cuando se habla de doble publicación no es solamente publicar 2 veces en una revista. La doble publicación se refiere a que nosotros, además de exponer el contenido, es replicado de manera casi textual en un documento. Toda exposición realizada por un profesional no debiera ser publicada.
y si lo es, el contenido debiera ser diferente. Y viceversa, si publico, debo solicitar el permiso correspondiente a la revista para poder utilizar la información, pese a que es mía, para una exposición o un congreso en el cual yo necesite dicha información para ser expuesta al público. Toda publicación, y esto que quede claro, es única, es irrepetible y si es indexada no puede ser utilizada más que una sola vez. Y bien, tocamos un tema que es muy interesante, que es el conflicto de interés, sobre todo en el área médica. Los conflictos de interés se han vuelto cada vez mayores. El British Medical Journal hacía notar de que muchos autores que estaban realizando investigaciones biomédicas tenían algún tipo de financiamiento de alguna empresa, generalmente farmacéuticas, que además planteaban su publicidad dentro de las revistas indexadas, generando un conflicto de interés sobre los pagos que realizaba la revista para las publicaciones generadas por la industria farmacéutica publicitante. Pero además habían miembros de instituciones que realizaban publicaciones dentro de las revistas de sus propias instituciones, creando verdaderos conflictos de interés, porque además eran revisados por comités de ética de sus propias instituciones y los miembros del comité de ética tenían alguna relación con los investigadores. Estos conflictos de interés desde ya violan mucho los principios bioéticos, porque están primando los intereses secundarios como el beneficio económico sobre el interés primario, como es la información adecuada, veraz y certera. También hay conflictos de interés cuando los editores tienen algún tipo de relacionamiento con los escritores y el escritor no declara el conflicto de interés con el editor. Por otro lado, se ha visto que la revisión de pares ciegos ha facilitado mucho la reducción de la existencia de conflictos de interés en todo tipo de procedimientos investigativos. También existen conflictos de interés cuando el investigador es docente y pretende estudiar, por ejemplo, en sus propios pacientes o en sus estudiantes, generando problemas de índole ética por la relación cercana y por la relación de autoridad que existe entre ambos. Los comités de ética de la investigación se convierten en un elemento muy importante de personas que van a trabajar en la fiabilidad de la revisión de las investigaciones, ya que este comité romperá todos los conflictos de interés probables dentro de las instituciones y las personas a través de la revisión ética de los proyectos, evaluando la validez metodológica, la social, la selección equitativa de la muestra, relación riesgo-beneficio y, por supuesto, el uso adecuado del consentimiento informado. Por lo tanto, se recomienda que a todos los investigadores se les promueva el uso de un comité de ética de la investigación para que tengan el aval ético que les dé credibilidad al momento que realicen publicaciones y también estas publicaciones sean observadas como elementos ciertos de información en revistas de gran impacto. El certificado de un comité de ética es indiscutible. Si éste lo rechaza o aprueba, nadie más puede realizar observaciones sobre el mismo. El comité de ética evaluará los métodos que ha empleado el investigador y en caso de los experimentos con grupos de personas o animales, verificará si el bioterio en el cual se realizó el experimento se encuentra acreditado por las organizaciones correspondientes. Y bien, es utilizar en el ser humano toda la norma CONSORT como orientadora para la aplicación de los estudios. En caso de estudios ambientales, se pedirá la certificación ambiental. Cuando se termina de hacer todo el proceso de investigación,
Los investigadores noveles podrían utilizar la serie de instrucciones que plantea PLOS ONE, una revista que es multidisciplinaria y tiene muchos tipos de información publicada, es muy importante, y tiene probablemente uno de los mejores registros y requerimientos existentes en todas las revistas a nivel mundial, incluyendo las normas del ICME que regula las publicaciones dentro del área médica. Por supuesto que el documento presentado como original deberá especificar a partir del IMRID cuál es el propósito del estudio, cómo se realizó la muestra, qué método utilizaron para el análisis de los resultados, cuáles fueron los instrumentos aplicados, quién los aplicó y cuál fue el método estadístico en el caso de investigaciones cuantitativas que se utilizó para obtener los resultados y la discusión correspondiente. Y en el caso de las investigaciones cualitativas, cuál fue la metodología utilizada para las conclusiones aplicadas. En este momento, la investigación mixta ha desarrollado bastante y la integración de la misma debe requerir mucha experticia del investigador, tanto en investigación cuantitativa como cualitativa. Casi al final es necesario saber, cuando el documento ya está escrito, quién es el autor principal. El autor es la persona que ha desarrollado la idea de la investigación, ha ejecutado la investigación, conoce todos los detalles de la misma, es decir, es el investigador. El autor no es el tutor, no es el asesor, no es el director y no es el decano. En todo caso, si es que estos se nominaran como autores, estarían cometiendo también una violación a los derechos de la propiedad moral de los individuos. Cuando existe más de un autor, estos deben hacer un registro interno en el cual se determine quién va a ser el autor principal, el secundario y quiénes van a ser los colaboradores, para que a futuro en el registro del CENAPI no existan problemas de apropiación indebida de obra. Por supuesto, se identificará al autor principal como aquel que ha hecho la mayor contribución a la obra y tiene capacidad de respuesta sobre el contenido de la misma. La localización en jerarquía irá de mayor a menor contribución. Es importante señalar al final de este tema de que probablemente la mayor cantidad de violaciones en términos de conducta y práctica bioética se han establecido en el área biomédica, por lo cual es de interés el trabajar este tema de manera constante, mucho más en las personas que están desarrollando formación posgradual avanzada.